Bueno, hoy estamos aquí en la mesa ganadera de la región Chaco Santiagueña, en este espacio habitual que tenemos todos los meses. Bueno, y se presenta en el contexto ganadero en el cual estamos, eh, en el cual muchas veces hay varias regiones del CREA que están pasando periodos de sequía, donde todavía no se han sembrado los verdeos, a lo mejor las pasturas megatérmicas todavía no están en condiciones de ser utilizadas porque estuvieron pastoreadas por las vacas con cría. Bueno, en fin, por diferentes alternativas o para darle más kilos también a los terneros antes de venderlos, se planteó esta charla. Invitamos acá hoy a Osvaldo Luna, que es asesor en varios grupos CREA y también es coordinador de la mesa ganadera de la región Córdoba Norte. Y bueno, hoy nos va a acompañar en el espacio habitual, hablándonos un poco de la suplementación estratégica de la recría, ya sea para después seguirla y recriarla durante todo el invierno, o bueno, o algunas coyunturas estratégicas que pueden ser para darle más kilos en el corral y decidir cuándo se pueden vender. Así que bueno, agradecemos la presencia de todos ustedes. Las preguntas las vamos a hacer al final. ¿Qué te parece, Osvaldo? ¿Las hacemos así? ¿Vos qué opinás? Sí, sí, eso manejalo vos, Mario, como vos quieras. Pero yo me adapto a lo Bueno, que... bueno, para darle continuidad a la charla, las preguntas vayan viendo qué dudas tienen y después las hacemos al final para no hacerlo tan largo. Así que Osvaldo, te agradecemos tu presencia, el tiempo que te hemos quitado para que estés acá acompañándonos. Y bueno, cuando vos dispongas, Osvaldo, adelante. Dale, bueno, ahí se ve bien y se escucha bien, Mario. Sí, sí, perfecto. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, primero es agradecerle la invitación y el espacio. Como dijo Mario, yo soy colega de él, soy responsable de la mesa ganadera de nuestra región Córdoba Norte y bueno, y comparto con Mario un espacio dentro del movimiento que es técnico y que básicamente cada uno en su región coordina estos intercambios, estos espacios con empresas ganaderas. Así que bueno, la idea que él me pidió es trabajar charlar un poco lo que respecta a la suplementación estratégica en sistema de recría, pero también hacer un ejercicio pensando en el criador, si le conviene vender ese ternero con los precios que tenemos hoy o si básicamente a lo mejor puede planificar hacer esa recría de la marca líquida y venderlos un poco más adelante. Así que vamos a cerrar con un ejercicio pensando también en el criador. Pero bueno, básicamente esta charla es disparadora, va a generar marcos de intercambio más técnico, pero sin embargo puede haber preguntas que podamos, como decía recién Mario, charlar al final para profundizar algún tema que todo no entra, porque la verdad que es un tema infinito en varios sentidos, pero bueno, la idea mía es tratar de enfocar los disparadores más importantes, sobre todo que se lleven herramientas más que recetas, pensando en la suplementación estratégica y por qué la palabra estratégica y por qué la importancia en los sistemas como la recría. Así que bueno, un poco la hoja de ruta tiene que ver con antes de hablar de suplementación, de recría y de estrategia, tenemos que entender un poco cómo crecen, cómo son las curvas de crecimiento, cómo los bovinos estratégicamente realizan su desarrollo y crecimiento, cuál es el concepto y los objetivos que vamos a trabajar en este aspecto. Hacer foco en la suplementación invernal, sobre todo pensando en la zona nuestra, que es una zona del centro norte de Córdoba hasta el NEA, el NOA, que nosotros tenemos pasturas básicamente C4, pasturas megatérmicas que pierden mucha calidad en el invierno, ver qué estrategia podemos tomar. Relacionado con el negocio, nosotros vamos a suplementar, pero pensando que el objetivo final es la rentabilidad del negocio.
El manejo de la recría en hembras de reposición, que no tiene tanto que ver con una recría pensando con un destino a un novillo gordo, sino que tiene que ver con otra estrategia más reproductiva. El impacto que tiene esa correcta recría y esa correcta suplementación después en una etapa de engorde y el negocio de recriar la marca líquida, como decía antes, y vamos a tratar de que el mensaje final sea algunos rescates que lejos de concluir por ahí generan algunas áreas de mejora pensando en el tema en cuestión. Así que bueno, para alargar el concepto básicamente, y por ahí puede parecer un poquito más tedioso, pero la importancia siempre de tener en cuenta lo que significa esto, voy a aprovechar para poner el puntero, es pensar en el concepto. Y cuando nosotros hablamos de recría, básicamente hablamos de animales jóvenes que están priorizando su crecimiento óseo muscular por sobre el engrasamiento. Nosotros queremos que sea una etapa en donde exprese todo su potencial del tejido óseo y el músculo y que no haga tanta grasa porque, bueno, en la siguiente etapa, que es el engorde, vamos a tratar de priorizar ese engrasamiento. ¿Y por qué? A través de un manejo nutricional, porque vamos a ver que nosotros necesitamos generar determinada calidad en la alimentación, una cuestión más nutricional, para que podamos cumplir con este desarrollo del crecimiento óseo muscular. Entonces, la estrategia es nutricional, en donde vamos a tratar de regular la energía y priorizar un poco más la proteína. Y una pregunta que le hacemos a los estudiantes en la facultad, a mí me toca dar clase con estudiantes de quinto año, es ¿cuándo comienza la recría, no? Y la respuesta más rápida es que la recría comienza el destete, cuando yo desteto los animales. Bueno, vamos a ver un poco qué es la programación fetal y que en realidad la recría empieza mucho antes porque que yo pueda expresar el desarrollo óseo muscular va a depender de cuestiones que tuvo que ver con la cría más que al momento del destete. Y cuando termina, básicamente este tipo va a terminar cuando ese animal inicia la etapa de engorde, ¿sí? Em, Cuando hablamos de cuándo empieza la recría, podemos ver, este es un trabajo muy famoso de un chino que es Du, en donde básicamente lo que identificó en este trabajo, que se los recomiendo para profundizar, porque es el impacto que tiene la nutrición temprana y sobre todo que entendemos que en los meses de gestación, ¿sí? En el último tercio de gestación es el momento en donde nosotros definimos mucho potencial, sobre todo en la cantidad y el tamaño de las fibras musculares que después se van a ver expresadas al nacimiento, durante la alimentación al pie de la madre en la etapa lactante y después post-destete con el potencial en la recría. Entonces, diríamos que nuestro potencial o nuestra recría no empezó al destete, sino que empezó en la alimentación de la vaca en época de gestación, en donde ahí genéticamente y potencialmente está desarrollando el desarrollo muscular que va a tener ese individuo. Entonces, claramente, cuando uno habla de recría, ya debería estar pensando en el impacto que va a tener la nutrición de la vaca para después en el desarrollo de ese animal. Cuando hablamos de crecimiento, y esto parecería cuestiones como o conceptos muy básicos, pero es apalancar estos conceptos para que después podamos entender la suplementación, es que el crecimiento va a depender mucho, lógicamente, de la edad del animal, que sufre diferentes variaciones ese crecimiento dependiendo de la edad de ese animal, del tamaño del animal, del sexo y de la estrategia nutricional, como decíamos antes. Si nosotros hablamos un poco de la curva con respecto a la edad, nosotros tenemos la concepción y el nacimiento y la pubertad que se suele dar, depende de la raza, el tipo de animal, entre los 10 y 14 meses de edad. Entonces podemos ver que nosotros tenemos un crecimiento desde la concepción hasta la pubertad, un crecimiento acelerado, en donde esta curva es bastante acelerada, pero podemos ver que en la pubertad tenemos un punto de inflexión y el crecimiento es desacelerado. Entonces, lo que podemos ver es que nosotros desde que nace hasta la pubertad, o sea, desde el nacimiento, el tiempo cero, desde que nació con 30 kilos, 35 kilos, hasta la pubertad, que puede ser los 12 meses de edad o los 10 meses de edad, que ese animal puede estar pesando 250, 280 kilos, para poner un ejemplo, ese crecimiento es totalmente acelerado.
Entonces nosotros entendiendo esto tenemos que entender la estrategia para aprovechar esta aceleración del crecimiento, porque el animal cualquier debilidad que podamos tener en la estrategia o cualquier fracaso nutricional lo vamos a ver repercutido en este momento. Pero si después tenemos en cuenta el tamaño, podemos ver que las curvas de crecimiento varían mucho con respecto al tamaño. No es lo mismo un frame chico, que puede ser un Angus, un frame mediano, que es lo que me va que va a ser otra tasa de crecimiento, que puede ser un Brangus, un Braford, o un frame grande, que puede ser un macho holando, puede ser un limusín. Entonces, siempre el tamaño también me va a marcar la particularidad. Yo puedo pensar que si, dependiendo de la duración de la recría, yo puedo pensar que una tasa de ganancia de peso, de crecimiento de 500 gramos, va a repercutir de una forma para un animal Angus o frame 3 y va a ser totalmente distinto para un frame mediano en donde yo podría ir a tasa de crecimiento un poco más alta y ni hablar si yo estoy hablando de una raza como la limusina. Entonces ya empezamos a meter varios condimentos para terminar entendiendo después en qué consiste la recría. Esta tasa de crecimiento lo que podemos ver acá habla solo crecimiento para comprometer o para cumplir con las expectativas de los desarrollos de los tejidos. Entonces yo digo, si yo tengo acá la edad y yo tengo la ganancia diaria de peso vivo, nosotros podemos decir que animales de menos de 7 meses de edad, que sería la alimentación al pie de la madre, tenemos, según el frame, pero nos vamos a poner la raza más típica que tenemos en el centro norte del país, es Brangus o Braford, o sea, un frame 4. Podemos ver que al pie de la madre, por lo menos ese ternero debería crecer a razón de 750 gramos. Nosotros siempre decimos que tratamos de apuntar a razón de 900 gramos al pie de la madre, porque esa es la nutrición temprana que me va marcando en el animal el impacto que va a tener después en el desarrollo de la recría y lógicamente la terminación y ni hablar en la calidad de esa media red. Entonces, ya el partido lo empezamos a jugar al pie de la madre. Entonces, acá podemos ver que nosotros tenemos destete que terminan siendo de 140 kilos, donde la expectativa de ganancia de peso está más cerca de los 500, 600 gramos y muy lejos del objetivo que el piso, porque esto es piso, sería 750 gramos. Entonces, para cómo vamos a ser exitosos en la suplementación de la recría, empezando la correcta alimentación al pie de la madre con los requerimientos en función del tamaño. Y si yo evalúo el tipo de categoría, o básicamente el sexo, nosotros podemos criar vaquillona, novillo y mej. Lógicamente, la tasa de crecimiento del MEG es mucho más alta, la del novillo es un crecimiento, o la curva del crecimiento es algo más intermedia, y la de la vaquillona un poco más baja, un poco más precoz. Es lo mismo que decíamos antes cuando hablábamos del tamaño y el sexo. Si no es lo mismo una tasa de crecimiento de 600 gramos por día para un novillo que para una vaquillona con respecto a la precocidad para desarrollar el tejido graso. Entonces, todas estas variables empiezan a jugar a la hora de armar estratégicamente mi planteo de suplementación estratégica. Y por último, el manejo nutricional. Traté de figurar algo un poco como para usar de ejemplo, pero si uno pensara en una recría en donde sería de altas ganancias de peso, lo que me termina pasando, que hace varios años atrás nos pasado con el famoso novillo, el novillo bolita, que era básicamente que un animal se destetaba y se le daba de comer altas ganancias de peso, en donde el crecimiento óseo muscular era tal, pero el graso también, entonces terminaba engordando un novillo con alta ganancia de peso, eh, pero a muy temprana edad, que eso era un novillito que terminaba gordo con 250. Después podemos ver recrías moderadas, que es lo que por ahí buscamos con la curva azul, en donde son recrías que ganan 500 gramos y son recrías más largas, pensando en un novillo recriado que pueda salir de la recría de 350 kilos, en donde el promedio, si bien da 0,5, pero tengo un momento de 0,7 y tengo un momento de 0,4. Y después recrías estratégicas, como puede ser la roja, en donde si bien en algún momento ganan 500 gramos, pero en otro momento pasan un corral de terminación a ganar 1,3 kg.
Entonces, esto es simplemente como para mostrar que también el manejo nutricional, si yo quiero que sea engorde antes, quiero que la recría sea paulatina y que sea constante las ganancias de peso como la azul, o si yo quiero regular la energía y que gane menos, pero después pasar una terminación ganando 1,3 kg, todo eso básicamente es estrategia nutricional. Hay diferentes tipos de, de manejos nutricionales que van a responder a mi estrategia. Hasta acá viendo todos conceptos que hablan básicamente de cómo combinar o entender los pilares del crecimiento para después yo utilizarlo en mi suplementación estratégica. Ahora, cuando vemos el ciclo, como decíamos recién, otra de las cuestiones importantes tienen que ver los eslabones. Si bien nosotros tenemos la cría que comprende básicamente los 284 días de gestación y los 180 días de lactancia, pensando en destetar un ternero a los 6 meses, y sabemos que la terminación puede ir de 60 días a 125 días, hoy también tenemos corrales de 140, 150 días. Pero siempre el desafío es pensar cuánto va a durar nuestra recría. Y ahí yo quería aclarar que nosotros hoy en día tenemos recrías largas y recrías cortas. Siempre que hablamos de recrías cortas son recrías de menos de 6 meses y cuando hablamos de recría larga estamos hablando de recrías de 10, 12 meses en donde hacemos 100, 120 kilos de carne por animal. Entonces, cuando pensamos en las recrías largas, pensamos en una estrategia nutricional que va a durar mucho más, pero estoy pensando en que mi peso final de faena sea de un novillo de arriba de 450 kilos y cuando hago recrías cortas, estoy más bien pensando en un novillito de 380, 420 kilos, que es un novillo más de mercado interno. Entonces, esto también va a ser importante a la hora de determinar la duración de la recría y mi estrategia en la suplementación. Ya metiéndolo en la suplementación estratégica, lo que nosotros tenemos que entender que independientemente de lo que me entregue, siempre estamos hablando de recrías pastoriles y los ejemplos que le voy a traer, el 80% de los ejemplos tienen que ver con recría a base de pasturas megatérmicas, que es un poco lo que tenemos nosotros. Independientemente de la calidad de la pastura y lo que yo le pueda suplementar con el suplemento, yo diría que nuestra base sería pensar en dietas de recría que tengan entre el 11 y el 14% de proteína bruta, esto como para grabárselo como una de las claves muy trascendentales, y la energía esté entre el 2,3 y 2,5 megacalorías por kilo de materia seca. Acá dice 2,45 que sería un promedio, pero yo acá priorizaría que el animal en esta etapa de recría coma alrededor de 800 gramos de proteína por día, ¿sí? Y que pueda incorporar alrededor de en términos moderados de 2,4 megacalorías por kilo de materia seca. Yo cumpliendo esto, pensaríamos lograr la expectativa o alinear la expectativa con la curva normal de crecimiento que veíamos antes. Siempre el aumento diario de peso vivo no debe ser el potencial, porque ese animal en realidad, pongamos un ejemplo, un animal de 200 kilos podría ganar 1 kilo, siempre hablando de un animal Brangus-Braford. ¿Qué nos pasa si gano 1 kilo durante 300 días de recría? Y voy a empezar a sobreengrasar, no voy a llegar al peso final de faena. O sea, como concepto, logrando esto, yo voy a priorizar el crecimiento óseo muscular por sobre el engrasamiento, pero no voy a lograr el potencial de ADPB para evitar un engrasamiento precoz, básicamente. Cuando yo, antes de entrar ya en el suplemento o en la suplementación, es importante conocer qué tipo de animal yo voy a someter a la suplementación. Si yo voy a empezar un periodo de suplementación en novillito de 180 kilos, la selección de ese animal es importante, porque primero tenemos que entender los parámetros de crecimiento en función de la edad, el peso, el sexo, la raza o el cruzamiento que dijimos recién, para entender cuál va a ser su tasa potencial de crecimiento. Tenemos que conocer el índice de estado corporal, que el índice de estado corporal es relacionar cuánto pesa el animal y cuánto debería pesar el animal, porque yo puedo tener un animal de 180 kilos que tiene 6 meses de edad y que para la edad que tiene, que pese 180 kilos está bien,
pero puedo tener un animal de 180 kilos, pero que tenga 12 meses de edad, que está en el 50% de su peso potencial, y ese animal, si yo lo someto a una estrategia de restricción energética y una estrategia en donde yo voy a priorizar la proteína para que desarrolle esa recría, al 50% de su potencial de crecimiento, con un índice de estado corporal bajo, básicamente yo a ese animal lo voy a seguir limitando porque es un animal que ya viene complejo en términos de su nutrición previa. Lo que yo tengo que tratar es seleccionar que el animal sea un animal que esté sano, que tenga un buen estado corporal. Si yo puedo conocer la edad del animal va a ser mucho más fácil, pero si no lo puedo conocer, lo puedo determinar si ese animal pesa en función de lo que debería pesar, teniendo en cuenta su estructura, su raza y demás, y de ahí evaluar si estamos en el mejor momento para someterlo a la recría. Recuerda que en la recría, cuando uno somete el animal, como le va a restringir energía, es un animal que tiene que estar en un índice de crecimiento correcto. Si el animal, usted, vuelvo al ejemplo, que pesa 180 kilos y tiene 12 meses de edad y que su estado corporal es malo, yo ahí recomiendo que primero hagamos una nutrición en donde apuntemos a recuperar peso, que pueda ganar durante 60, 70 días un kilo 200, que el animal se vuelva a recuperar, llegues a su índice corporal lo más cercano a lo ideal y ahí someter una recría, porque ese animal lo estoy sometiendo a una recría en un contexto en donde está con un índice corporal mucho más bajo. Bueno, acá le dejo la fórmula, yo después voy a compartirle la presentación, pero básicamente el índice de estado corporal es el peso vivo real relacionado al peso vivo ajustado, lo que pesa realmente de lo que debería pesar. Bueno, ya entrando a lo que vinimos a hablar hoy es la calidad del diferido y acá se empieza a poner cada vez más importante porque vinimos a hablar de suplementación, pero la suplementación es a base de una pastura base en donde yo quiero lograr mi estrategia nutricional teniendo en cuenta del 11 al 14% de proteína y el 2,4 o 2,3 megacalorías por kilo de materia seca, pero de repente llega las primeras heladas, se producen los primeros fríos a partir de fin de abril o marzo, o mayo, perdón, y en donde la pastura básicamente empieza a perder calidad. Lo podemos ver ahí al fondo, que es una pastura que ya empezó a perder calidad. Entonces, lo interesante fue qué calidad tiene en este caso el diferido Gatton Pani. Yo lo que hice es, nosotros empezamos en los campos a cortar diferido y a mandar al laboratorio. Uno si pensaría en un ingeniero agrónomo de la agricultura, pensaría que para poder fertilizar un cultivo de maíz o fertilizar cualquier tipo de cultivo, debería hacer una muestra de suelo, evaluar qué le está aportando el suelo y a partir de ahí corregir los nutrientes, fósforo, nitrógeno o el nutriente que sea, a partir de saber cuánto le entrega el suelo y cuánto yo con el fertilizante voy a poder corregir. Ahora, lo que nos pasa a los ganaderos, que nosotros suplementamos una pastura base, que queremos llegar a una estrategia del 11, 14% de proteína bruta, pero no sabemos cuánto nos entrega nuestra pastura base. Entonces, yo preguntaría cuántos de acá hacemos análisis de las pasturas para ver cuánta proteína o cuánta energía nos está entregando esa pastura, más allá de un ensayo técnico, pero la pastura no es lo mismo el Gatton Panic del norte de Córdoba, de Tucumán, de Santiago, de Chaco o de Salta. Entonces, nosotros tenemos diferentes variabilidades. Entonces, lo que empezamos a ver es, esto es lo que yo les traje, es básicamente un análisis de cuatro parámetros de cómo era la digestibilidad, la energía metabolizable, la FDN y la proteína bruta, de numerosos análisis que hemos ido cortando pasto y mandando al laboratorio. Esto no es un ensayo estadístico ni más, sino es un promedio de los datos de una base de datos de diferentes campos, norte Córdoba y algunas zonas de Santiago del Estero, en donde lo que empezamos a ver es en función de la época del año, junio, julio, agosto y septiembre, ¿cómo cae la digestibilidad? Nosotros empezamos con una digestibilidad de la pastura del 63% y terminamos con una digestibilidad del 41%. Entonces, la caída de la digestibilidad, lógicamente, acá hay una variabilidad de la calidad del diferido que va a tener que ver con la edad de la pastura, tiene que ver con si es un diferido total o parcial, tiene que ver con el tipo de lote, tiene que ver con el tipo de pastoreo que se le viene haciendo al lote, hay muchos factores, pero es como para poner datos que me permitan tener una idea de dónde estoy parado. Lo que sabemos es que nosotros tenemos una digestibilidad al inicio del invierno
y terminamos en la primavera con otra digestibilidad hasta que empiece a llover. La energía nos pasa lo mismo, empezamos con 2,29, 2,3 megacalorías y terminamos con 1,5. Y acá se viene con respecto a la proteína. Nosotros empezamos con 8,7 los diferidos. En julio ya tenemos 7% de proteína bruta. Después baja a 5 y terminamos con 4,67. Entonces, es la caída, no es lo mismo suplementar con una medida estanco, de decir, yo voy a darle 2 kilos de un suplemento, si la pastura base, básicamente, tiene una variabilidad en términos de calidad. Yo debería ir ajustando. Es como que yo no le voy a decir, no le voy a proponer al productor, pongamos 200 kilos de N o 100 kilos de N en un cultivo sin saber cuánto me está aportando el suelo, porque si el suelo ya me está aportando determinada cantidad de N, yo debería no entregar 200, por ejemplo, sino entregar 100. Y esto nos termina pasando lo mismo, que cuánta proteína yo tengo que entregarle a mi diferido para ir regulando en función de la pastura base. Y por otro lado tenemos la FDN, que lógicamente es inversa a la lógica de las otras tres variables de calidad, que empieza a concentrarse la fibra, ¿sí? Empieza con 63, termina con 75. Entonces, si uno mide, puede pensar en hacer un manejo estratégico de la suplementación diferente. Para eso, como para resumir, ¿qué nos pasó? Bueno, el promedio de la proteína de las pasturas de Gatton Panic para esta zona, que es un promedio de varios análisis, da que el Gatton Panic tiene 6,39, pero empieza con 8,7 y termina con 4,67. O sea que la proteína tiene una variabilidad del 18% promedio, pero lo que podemos ver que de junio a julio cae 20 puntos porcentuales la proteína. O sea, tenemos la mayor variabilidad en términos de calidad, me la termina dando la caída de la proteína. La FDN aumenta en promedio un 6% mensual, esto es el promedio de todos estos meses evaluados. La digestibilidad cae un 12%, que es muchísimo, y la energía cae un 12%, muy parecido. Pero acá lo que nos vamos a centrar un poco es la caída que tiene, sobre todo, la proteína, que es casi un 20% mensual, en donde eso me cambia mucho en mi estrategia de suplementación. Entonces yo acá lo que hice básicamente es, si yo pongo los suplementos que puedo usar y la pastura en los diferentes momentos del año, podemos ver. Esto es un ejemplo, se puede hacer con muchos ejemplos, pero yo les traje la burlanda seca. Si yo tengo burlanda seca, ¿sí? Acá le puse el precio, esto está actualizado, puesto acá en Santiago del Estero. Y esa burlanda seca es un alimento del subproducto de la industria del maíz, en donde aporta proteína en razón de un 28%. Hay burlanda que pueden venir un 30, un 31%, pero también me aporta energía, porque me aporta más de 3 megacalorías por kilo de materia seca, pensando que parte de la energía, como es un subproducto de la industria que produce alcohol, el almidón se fue, pero me concentró la energía en términos de grasa, entonces la grasa hace que aporte bastante energía. Y después evalué las diferentes megatérmicas de junio, julio, agosto, septiembre, con sus diferentes concentraciones de proteína. Acá empiezo con el 8,69, que está redondeado a 8,7 y termino en 4,7. Y el promedio que me da 6,4, ¿sí? Entonces yo acá tengo el análisis de las diferentes calidades del forraje según la época del año, tengo la mega térmica promedio, tengo la burlanda y saqué la proteína, el costo de la proteína, la cantidad de energía que tenía cada uno, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, yo digo, bueno, ¿cuál era la pregunta base? ¿Qué pasa si yo hago, y esto lo charlábamos con muchas empresas, si yo a la suplementación la ajusto en función de la calidad del pasto versus si yo la dejo fija a la suplementación, pensando que la pastura siempre tiene 6% de proteína y no entendiendo que empieza con 8 y termina con 4. Entonces acá lo que podemos ver es, si yo voy a armar una suplementación para el mes de junio, ¿sí? Yo debería tener en cuenta la calidad del pasto, ¿sí? Que yo acá lo que podíamos ver es que
como el pasto en junio todavía tenía el 8% de proteína, que lo podemos ver acá en este dato. Esto, cualquier cosa que no se entienda, después me pueden hacer preguntas y demás, pero la idea es ir despacio. Yo acá lo que quiero comparar es ajustar la proteína estratégicamente en función de la calidad del diferido versus hacer un promedio y manejarla como un promedio. Si, a mí en junio me da que si el pasto tiene un 8% de proteína y yo suplemento con burlanda seca en 28%, yo con la combinación 84% de la dieta es pasto Gatton Panic y el 16% burlanda, o sea, básicamente le doy 1 kilo de burlanda y el resto es pasto, yo estoy comiendo 700 gramos de proteína y eso me daría para ganar los 500 gramos que estoy buscando, y ese costo del kilo producido me quedarían en 70 centavos de dólar. Esto es un ejemplo solo del gasto del alimento, ¿no? Después yo sé que tenemos gasto de mano de obra, sanidad, puede ser amortización de estructura, pero solamente estoy evaluando la alimentación. ¿Qué pasa en julio? Yo en julio la pastura ya no tiene más 8, sino que tiene 6. Entonces ya no le tengo que dar 1 kilo, le tengo que dar 1,5 kilos de burlanda para seguir manteniendo los 700 gramos de proteína que yo necesito, para seguir manteniendo los 500 gramos y en donde el costo del kilo producido se me va a 90 centavos de dólar. Esto es lógico porque yo aumento el consumo de burlanda. Cuando yo me voy a agosto, en donde la proteína de la pastura ya cayó de 7 a 5, yo ya tengo que darle casi 1,9 kilos de burlanda para mantener los 700 gramos, en donde ya el costo del kilo producido me sale $1, en donde yo le tuve que ajustar con más burlanda en función de lo que me entregaba el pasto. Y si yo me voy a septiembre, en donde ya la pastura tiene su piso, ya tiene 4,7 de proteína, yo le tengo que dar 2 kilos de burlanda y comer los 700 gramos y se me encarece levemente el costo del kilo producido. O sea que yo en junio la suplementación de burlanda representó el 0,4% del peso vivo, pero en septiembre la suplementación, los kilos de burlanda sobre el peso, acá utilicé un peso promedio de 220 kilos de un novillito, me representó el 0,8, ¿sí? Entonces, el porcentaje de suplementación con respecto al peso vivo es variable. Yo empiezo con 0,4 y termino con 0,8. Y nosotros lo que generalmente hacíamos es darle el 0,7% del peso vivo de punta a punta. ¿Qué nos pasaba? Cuando yo hago el 0,7% del peso vivo de punta a punta, hay momentos en donde me sobra porque el 0,7% del peso vivo es 1,6 kg. Hay momentos que necesito 1 kilo y yo estaría ahorrando 600 gramos de burlanda, porque si yo le doy de punta a punta el 0,7, le tengo que dar 1,6 kg siempre. Y si yo pienso en ese 1,6 kg en el mes de septiembre, me estaría quedando corto porque necesito 2 kilos. Esto es para hacer a mismo, congelando la variable peso, cómo me impactaría los diferentes épocas del año si yo hago un valor estanco todo el invierno versus si voy ajustando en función de la calidad. Che, todo esto muy lindo, hasta acá viene como un ensayo muy teórico, pero ¿qué pasa esto en la práctica? Y en la práctica yo agarré y lo llevamos a cabo, en donde le voy a mostrar cómo impactó esa suplementación ajustada al pasto, a la calidad del pasto, en función del aumento diario de peso vivo que tuvimos. Pero antes, ¿qué relación tiene el consumo de proteína con el ADPB? Esto también son datos propios. Y la realidad es que nosotros a medida que comemos más gramos de proteína, mire, este es un gráfico que muestra la relación de gramos de proteína que come el animal versus aumento diario de peso vivo. La realidad es que mientras, un R cuadrado quiere decir cuánto se relaciona esta variable con respecto a esta, ¿sí? Entonces nosotros lo que podemos decir es, mientras comemos más gramos de proteína, el ADPB aumenta. ¿Esto por qué está bueno saberlo? Porque si viene un vendedor y nos dice que nosotros vamos a comer 500 gramos de proteína y vamos a ganar 800 gramos, eso es casi imposible. Yo no puedo ganar más de aumento de peso si como menos gramos de proteína, ¿sí? Eso lo que me está diciendo acá que hay una relación, los gramos de proteína que yo voy a comer de vuelta
con esta calidad de animales, con estas pasturas, pensando en un gato en panic, yo, si no como más de 600 gramos de proteína, 700 gramos de proteína, yo no puedo pretender ganar más de 500 gramos. Ese es el mensaje. Y la misma correlación tiene la energía. Si yo no consumo, lo que pasa es que la energía ajusta un poco menos que la proteína. Si yo no consumo más de 16 medias calorías por día, 17 medias calorías por día, yo no pensaría en ganar más de 500 gramos. Yo no puedo comer 14 medias calorías por día y pensar de ganar 600 gramos. Eso no va a suceder nunca porque el aumento diario de peso vivo es una consecuencia de la estrategia nutricional que nosotros estamos llevando a cabo. Entonces, de vuelta, esto sí quiero que quede como un mensaje clave. Yo tengo que comer más de 750 gramos de proteína o de 700 gramos de proteína para pensar en ganar más de 500 gramos, ¿sí? Yo tengo que comer más de 15, 16 calorías por día para pensar en ganar más de 500 gramos. Toda alimentación que esté por debajo de eso va a ser difícil superar ese aumento diario de peso vivo. Bueno, acá es el ejemplo que yo traje. Hicimos un análisis de 870 animales que se suplementaron con burlanda seca. El periodo de suplementación fue de mayo a agosto. La suplementación fue con Gatton. Una suplementación fue discontinua. ¿Qué quiere decir discontinua? Que la suplementación fue lunes, miércoles y viernes. Y la suplementación en promedio fue 0,7 en todo, pero lo fuimos ajustando. Empezamos con el 0,4 y terminamos con el 0,85. El 0,7 fue el promedio, lo que le mostraba recién. Y los resultados fueron estos. Esto es, en función del peso de inicio, los aumentos diarios de peso vivo. Entonces, lo que uno puede pensar es que en definitiva, lo que logro es ganancia de arriba de 500 gramos, de 600 gramos, pensado en función de que fue ajustando esos niveles de proteína en función de la demanda de lo que tenía el pasto. Entonces podemos ver que los animales que tuvieron entre 150 y 200 kilos ganaron más de 600 gramos, algo que nos sorprendió porque estábamos acostumbrados a recrías con suplementación de burlanda de 500, 550 gramos. Estamos experimentando recrías de más de 600 gramos con burlanda, en donde se ajusta de vuelta. Lo que se le da al animal se ajusta en función de la calidad de la pastura. Otro aprendizaje que tomamos es, siempre estábamos pensando que la suplementación sea en julio. ¿Se acuerdan? En julio tenía ya la proteína del gato bajaba a un 6%, a un 5,5% de proteína bruta. El aprendizaje es que ya nosotros en mayo, cuando ya la pastura tiene 8, ya con una pequeña suplementación del 0,4, ya ese animal ganaba más de 500 gramos. 550 gramos. Entonces, la suplementación estratégica no hay que pensarla más que hay que suplementar porque estamos en época de invierno. Hay que suplementar cuando la pastura base no puede cumplir con las expectativas de la estrategia nutricional de la recría. Si la pastura base, que es el Gatton Panic, no puede cumplir con los 700 gramos de proteína o no puede cumplir con los 2,4 megacalorías por kilo de materia seca, yo ya debería pensar en hacer una pequeña suplementación, aunque sea del 0,3 al 0,4%, para cumplir con esa expectativa para que la tasa de crecimiento de los 500 gramos sea estable. Entonces, yo ya no hablo más de suplementación invernal, hablo de suplementación estratégica en función de mi pastura base. Ese es el concepto que uno quiere lograr. Entonces, cuando uno se empieza a ver que la pastura base no llegó con eso, suplemento, después discutimos el nivel de suplementación, sea el 0,4, el 0,8 o el 0,7 o el 0,5, pero con esto logro que cumplir mi tasa de crecimiento, que el promedio debería ser arriba de 500, 550 gramos para estos tipos de animal que tenemos en la zona, que podría ser estos novillitos brangus o brafos. Em, Bueno, acá un poco lo que también se analizó en cómo impactó la ganancia con mestizos y con otro tipo de raza. Podemos empezar a investigar un poco la suplementación, porque, a ver, la suplementación es el pasto, es el suplemento, pero también es la calidad de la tropa. Entonces, lo interesante que te da la caravana electrónica es que también podemos evaluar el impacto de la suplementación en función del origen, de la raza, del peso de ingreso, que lo veíamos en el otro gráfico, que veíamos el peso de ingreso y el aumento diario de peso vivo. Podemos ver
el peso final, cómo se relaciona con el aumento diario de peso vivo en este gráfico, que vemos que básicamente los que más pesados salían, había una tendencia que más habían ganado, entonces los podemos identificar y acá con un color podemos ver los días de suplementación. Entonces vemos que hay animales acá que ganan mucho o que terminaron saliendo de arriba de 250 kilos, de 300 kilos, pero los de color amarillo son los que más duraron en el tiempo en suplementación versus los otros, que a lo mejor acá vemos animales, acá vemos una cruz oscura y una cruz amarilla. Acá los dos ganaron muy bien, arriba de 500 gramos, los dos hicieron 50 kilos, pero uno duró 80 días y el otro duró arriba de 85 días. Entonces también te da el factor tiempo para ver la calidad de ese animal, cómo se comporta. Pero bueno, estos son disparadores porque son análisis para poner en valor, por ahí uno lo puede decir teórico, pero lo puede medir a campo y hoy, mientras la caravana electrónica termina siendo una excelente herramienta para conocer muchas cosas en términos de performance animal. Después, para no encerrarlo, yo pensaba, como Mario me había dicho, bueno, lo importante de hablar de la suplementación tiene que ver con pensar en que tenemos variabilidad, tenemos diferentes costos, tenemos opciones en la zona. Entonces yo acá lo que me animé a hacer es trabajar sobre 17 dietas. Toda la que hice en GP es Gaton Panic más un suplemento. Acá está la de la Burlanda, pero también Gaton Panic con algodón más maíz, con un concentrado comercial, con soja, con speller. Después también algunas con silaje. Nosotros estamos en una zona en donde el silo o los sistemas mixtos son muy interesantes para usar como recría, entonces es algo que está bueno. Y después también usar algunos subproductos del girasol, del trigo. Así que bueno, la idea de esto es como para mostrar que hay opciones, ¿no? Entonces yo digo, che, acá yo tengo 17 dietas, de los cuales también puse la mega térmica diferida, que no me aporta nada, que no es una dieta, pero es una posibilidad. Hay muchos campos, aunque uno parezca que es algo raro, pero hay muchos campos que pasan el invierno sin suplementar. Entonces, uno puede decir, bueno, si yo no suplemento, ¿cuánto? Y nosotros tenemos algunas mediciones de trabajos que no han suplementado y que han ganado, han perdido peso, no han ganado de peso o han ganado 100 gramos, como lo dice acá. Entonces, esta tabla muestra ver la dieta, los diferentes porcentajes de proteínas brutas, la energía medida en megacaloría por kilo de materia seca, el costo de la dieta, el aumento diario de peso vivo, que por ahí en la base de datos que yo tenía es lo que me venía dando, el costo del kilo producido, pero acá hay algo más que está bueno y que yo los invito para sumar a los análisis, dos variables más. O sea, cuando uno dice yo voy a suplementar y necesito cotizar un subproducto o algún alimento para usar, yo puedo conocer el precio de ese alimento en kilo de materia seca o en kilo de materia tal cual, no sé, ¿cuánto me vale un kilo de burlanda? Bueno, no sé, me vale 300 pesos, un ejemplo. Está bien, eso es el kilo, pero después yo puedo saber, y lógicamente, con la característica de proteína y de energía, puedo determinar cuánto es el costo del kilo de proteína o cuánto es el costo del kilo de energía en términos de megacaloría. Puedo saber cuál es el costo por día de lo que yo suministro. Puedo saber cuánto es el costo del kilo producido, pero también hay un indicador que está bueno, que lo que me permite es, por ejemplo, el ISCA es el índice sobre el costo de alimentación. Básicamente yo les dejo acá, pero es una tasa de retorno. Entonces, yo acá puedo saber también por cada peso que yo invierto cuánto es el retorno de esa inversión. El ISCA básicamente es el aumento diario de peso vivo, que lo tenemos acá, por el costo del kilo del recriado. Por ejemplo, yo gano medio kilo por día y el recriado vale 5.000 pesos, entonces yo tengo un ingreso de 2.500 pesos por el costo de alimentación por día. Por ejemplo, acá tengo 750 pesos por día de gasto. ¿Cuál es mi tasa de retorno? Entonces yo digo, yo inmovilizo ese costo de suplementación, pero ¿cuánto me vuelve? Bueno, acá podemos ver esa tasa de retorno. En promedio, acá tengo 1,87. Quiere decir que por cada peso que yo invierto,
me retoman un peso como 87, pero yo tengo suplementaciones que me da 1,25, suplementaciones que me da 2,5, o sea, por cada peso que yo invierto hay suplementaciones que me devuelven un peso 40 y hay suplementaciones que me devuelven 2 pesos, ¿sí? Por cada peso invertido. Entonces, la tasa de retorno de mi suplementación está buena analizar. Y también está bueno analizar el ingreso que yo obtengo de la. ¿Cuál sería el margen de la suplementación? Es ingreso menos los gastos de alimentación, que yo lo puse acá. El ingreso es el aumento diario de peso vivo por el costo del kilo del recriado menos el costo por día. ¿Qué margen me deja? Entonces, yo puedo saber la tasa de retorno de la inversión suplementación y el margen de la suplementación específicamente, en donde acá me da lógicamente. Miren la mega térmica sola, no suplementar, no solo que yo acá el animal no crece porque gana 100 gramos, sino que tengo una tasa de retorno muy baja y lógicamente tengo un margen muy bajo. Pero ¿qué me pasa? Yo me voy a un silaje, que es un alimento mucho más caro, el costo del kilo producido puede quedar más caro, 1.500 pesos más caro que el de con la Burlanda, pero yo tengo una tasa de retorno más baja, pero sí tengo un mejor margen, ¿sí? Porque yo tengo más aumento diario de peso vivo. O sea, yo tengo mejor margen en la suplementación, pero menor tasa de retorno porque me sale más caro el silaje que la fibra del Gatton Panic. Entonces, se me abre un mundo de análisis, pero yo con esto, de vuelta, no es la idea quedarme con el número que yo muestro, sino invitarlo que la suplementación la midan en cuánto me sale el costo del kilo del suplemento, cuánto me sale el costo del kilo de la proteína, cuánto me sale el costo del kilo de la energía, cuál es mi tasa de retorno de la inversión en términos de suplementación, que es el ISCA, y cuál es el margen que me queda por suplementar. Todos estos análisis están hechos pensando en un animal, como les decía antes, de 220 kilos, que come el 2,8% del peso vivo, que hace una significancia del 6,16 kilos de materia seca por día. Pero de vuelta, este es invitarlo a pensar un poco esa variable. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido porque por ahí eh, para cumplir sobre todo con el tiempo, pero lo que no quería dejarle acá de contar es, la suplementación en realidad responde a un objetivo más importante de la empresa o de la recría, que es la rentabilidad o el margen económico. Entonces yo digo, ¿por qué somos ganaderos? Porque queremos producir ternero, porque queremos hacer kilo de carne por hectárea, porque queremos tener una ADPV de 800 gramos en la recría, porque queremos ganar plata. Yo diría que la opción es que nosotros queremos ganar plata. Entonces, como nuestra opción es la rentabilidad del negocio o el margen del negocio, esto también lo que nos permite empezar a medir el margen bruto por cabeza individual o tener una gestión individual de los animales en función del ADPV. Entonces, ¿qué me diste esta regresión? Estos son 11.600 datos que lo que me está diciendo es, si yo en lugar de ganar 400 gramos, gano 600 gramos, mi renta, en lugar de ser $50, es $100. Entonces, frente a un contexto de una macro mucho más estable, todo lo que yo haga tranquilas hacia adentro, o dicho de otra forma, todo lo que yo apunte en términos de eficiencia va a ser una tasa de retorno lineal al margen. Entonces, no va a dar lo mismo que en la suplementación gane 200 gramos, gane 400 gramos, gane 600 gramos. Recuerden, si yo cada 200 gramos que yo subo, puedo aumentar entre 50 y $80 más mi margen por cabeza, medido en 11.000 animales. Y uno diría, bueno, lo analicé una tropita en el campo es una cosa, pero cuando le empiezo a poner un N más grande, podemos ver estos comportamientos que nos parecen mucho más atractivos. Bueno, acá lo que decíamos que hoy en día, para que te cierren los números, con ganancias promedio de la recría de menos de 300 gramos, el margen tiende a cero. Che, yo quiero ganar plata, no puedo tener de punta a punta 300 gramos. Tengo que ganar, pensar en ganar, o mi punto de equilibrio debería ser los 300 gramos para arriba para pensar ganar o que el margen bruto por cabeza sea positivo. Pasa lo mismo con el efecto, yo acá les puse tres razas, les puse, eh, la idea no es comparar razas, le puse Angus contra otras razas, o mestizo contra otras razas, pero también yo puedo evaluar la suplementación en función no solamente de la cuestión económica, que es importantísima, sino también en términos de calidad del animal, que todo esto me lo permite la caravana electrónica.
Bueno, acá lo mismo que en lugar de medir el ADPB, miro los kilos que yo hago por cabeza. De vuelta, la suplementación. Si la suplementación puede hacer 100 kilos, puedo hacer 50 kilos, me termina determinando también el margen. Cuántos son los kilos que yo puedo hacer por cabeza para licuar hoy en día esa relación compra-venta que está compleja. Entonces, en definitiva, todos estos son datos reales que justifican la importancia que tiene que las suplementaciones estratégicas sean lo más competitivas posible en términos de ADPB o de kilos de carne por animal para tener un buen resultado económico. Un comentario que quería decir sobre la hembra. Cuando nosotros decimos recién, vamos a trabajar sobre dietas de recría con 11 o 12 o 13% de proteína bruta y 2,4 megacalorías, cuando yo hablo de la vaquillona, de reposición, la estrategia nutricional ya es otra porque yo estoy preparando un vientre que necesito que llegue de la mejor manera para que pueda quedar preñado en este caso. Y más si voy a hacer un entore de 15 meses o a 18 meses. Entonces, la nutrición de esa hembrita debería ser diferencial con respecto a una hembra que sería con destino a faena. Una hembra con destino a faena, yo quiero que su recría sea moderada para que no se sobreengrase, para que yo lo pueda hacer o terminar o desarrollar el tejido graso en el corral o en la etapa de engordo. En el caso de una vaquilloncita de reposición, yo quiero que desarrolle mucho más y lógicamente la reposición de una vaquillona tiene otro potencial genético que me permite ir un poco más arriba en mis ganancias de peso, en donde la nutrición temprana va a ser clave. Y para eso se me ocurrió traerle un trabajo que por ahí con esto de medir cuestiones en hembras y en reposición, hay muchos trabajos que están realmente bien hechos y lo que te habla de la suplementación de la hembra desde temprana edad. Nosotros le llamamos la nutrición temprana. Entonces ya cambiamos el chip, porque me parecía interesante hablar de la suplementación pensando en términos de tropas que van a faena, pero también de hacerle un apartado al impacto de la suplementación de vaquillonas pensada para madre. Y acá cuando yo digo que hay que cambiar el chip, es lo que decíamos antes, de pensar con otra calidad y con otro nivel nutricional. Pero mire este trabajo que lo voy a tratar de hacer rápido. Acá se valoran dos momentos de la nutrición de la vaquillona. Un momento es de los 4 a los 7 meses que la vaquillona estaba al pie de la madre, que tenía, o sea, la nutrición al pie de la madre, y el segundo periodo es de los 7 a los 10 meses, ¿sí? O sea, post destete. Y acá lo que se hizo básicamente es hacer 3 tratamientos según el plano nutricional, 4 tratamientos según el plano nutricional. Entonces son 4 tratamientos y son 2 periodos distintos. Los tratamientos era, cuando es un tratamiento de un plano nutricional alto, quiere decir que esa vaquilloncita ganaba 700 gramos, y cuando es un plano nutricional bajo, quiere decir que esa vaquilloncita ganó 300, 350 gramos. Entonces lo que se combinó es un tratamiento, altas ganancias quiere decir que de los 4 meses a los 10 meses básicamente ganó 700 gramos, que es H y H. Alto y bajo quiere decir que de los 4 a los 7 meses ganó 700 gramos, pero después de los 7 a los 10 meses ganó 350 gramos, o sea que su suplementación o su nutrición post de estética cayó, por eso es bajo. Después bajo y alto quiere decir que ganó poco al pie de la madre, ganó 350 gramos al pie de la madre, pero después ganó 700 gramos post destete, compensó porque también le di de comer mejor con un plano nutricional de 700 gramos. Y después bajo y bajo quiere decir que siempre de los 4 a los 10 meses ganó 300 gramos. Entonces ahí combinó momentos estratégicos al pie de la madre y post destete y niveles nutricionales altos y bajos. Lo que demostraron básicamente que a los 300 días se midió básicamente que las que estuvieron en un tratamiento alto y alto, o sea que comieron siempre bien, el 70% a los 300 días, el 70% de los animales a los 300 días de edad ya habían comenzado a ciclar y comenzado con la pubertad. O sea, toda la nutrición temprana o los planos nutricionales altos empiezan a jugar un papel trascendental a la hora de activar
en términos fisiológicos a esa hembrita para que pueda empezar a ciclar y a entrar el celo, más allá del desarrollo que puede tener esa hembra y lógicamente más allá de su tasa de crecimiento. Entonces, la nutrición temprana, pensando en una vaquilloncita de reposición, yo debería pensar en un plano nutricional mucho más alto, que el plano nutricional sea bueno de punta a punta, desde la nutrición al pie de la madre hasta el servicio, y yo me podría ir con niveles un poco más altos de proteína y de energía. Recién hablamos del 2,4, pero una vaquilloncita me podría ir al 2,5, 2,6, que me permitirían llegar mucho mejor o tener mucho más éxito al momento del primer entorno. Y otro trabajo que tiene que ver con esto, que me pareció importante, es si yo tengo, este es un trabajo de Aníbal por domingo, si yo tengo diferentes porcentajes de proteína de recría, o sea, si yo realizo esto, esto es básicamente una relación que tiene que ver la recría con la etapa siguiente, que es el engorde. ¿Qué pasa si yo recrío con 9% de proteína bruta, con 13 y con 16? Bueno, con 9% de proteína bruta, los animales ganan 340 gramos para este ensayo, que fue un ensayo que estuvo muy bueno. Todos duraron lo mismo, fueron recrías de 150 días. Las dietas con 9% de proteína ganaron 340 gramos, con 13% de proteína ganaron 680 gramos y con 16% de proteína ganaron 778 gramos. Hasta ahora nosotros dijimos, che, tenemos que apuntar a dietas de 12, 13, 14% de proteína, menos no, porque si no, ese animal no termina creciendo de la mejor forma. Bueno, esos animales que hubo tres tratamientos, 9% de proteína, 13 y 16% de proteína, que duró 150 días su recría, después fueron a terminación a corral. ¿Qué pasó con el que tuvo menos proteína, el 9%, dietas del 9% de proteína? Ganaron 1,1 kg, el que tuvo 13% de proteína ganaron 1,375 kg y el de 16% de proteína ganaron 1,360 kg. La duración fue de 170 días, fue una duración más larga, de 125 días y de 112 días. El peso final fue de 4,29, de 4,71 y de 4,68. Y el área ojo de bife, pensando en esto de la calidad, en lo que el área ojo de bife es un indicador del rendimiento y demás, fue 54 centímetros cuadrados versus 58 y 59. O sea, esto tuvieron la misma dieta, fueron animales de la misma edad, de la misma raza, pero ¿por qué acá se comportaron distintos? Y porque tuvieron una performance distinta en la recría. O sea, la suplementación de la recría va a ser clave, o la recría en sí va a ser clave en los niveles proteicos, para que después me lo devuelvan en la etapa de terminación. Y lo bueno que este mismo ensayo se repitió en pastoreo. Entonces, como se repitió en pastoreo, básicamente siguió la misma variable. Ganó 775 gramos en un engorde pastoril, el que se requirió con menos proteína, y ganó 800 o 811 gramos el que se requirió con 13 y 16% de proteína. Fue la misma tendencia de área de ojo de bife, de menos a más, igual que peso final. Acá el mensaje, más allá que uno pudiera decir, bueno, Osvaldo, pero ¿me conviene ir con dietas del 13 o del 16%? Bueno, acá podemos ver que en el corral hubo muy poca diferencia, no hubo casi diferencia, misma letra estadísticamente, no hay diferencia entre tratamiento, básicamente no hubo diferencia de aumento diario de peso vivo, sí en la duración, económicamente, habría que ver si 10 días menos financieramente me paga darle una dieta más cara de 3 puntos más de proteína. Pero bueno, es un análisis un poco más fino, pero sí hay un salto interesante entre 9 y 13 y no tal salto entre 13 y 16. Bueno, este otro trabajo que se lo voy a compartir, pero sigue con la misma lógica del impacto de la performance de la recría en la terminación y en el rendimiento. Como dato nomás, ganaron 300 gramos, 500 gramos y 800 gramos. Después acá, cuando yo veo el rendimiento, lógicamente el rendimiento fue mayor para los que mejor fue su plano nutricional en la recría versus para los que ganaron menos, ¿no? Entonces, de vuelta, la estrategia de la recría y la alimentación en términos de proteína en esta etapa me va a repercutir lógicamente en la calidad de la carne, en el rendimiento, en el área ojo de bife, que es un indicador de rendimiento,
y en la eficiencia de conversión, como lo podemos ver, y aumento diario de peso vivo y más. Em, Estos son algunos datos que tienen que ver con lo que veníamos diciendo del aumento diario de peso vivo en la red de cría sobre influencia que tiene que ver con calidad de carne. De vuelta, este es un trabajo interesante que me habla de el ADPB en la red de cría, cómo después me determinó el impacto en el marmoreo de la calidad de la canal o cómo fue con respecto a la grasa dorsal. Entonces, hay muchas cosas que las defino en la red de cría, eh, en donde yo tengo que ser muy estratégico para después pensar para adelante. Bueno, si yo hago mal la red de cría, ¿dónde me impacta? En este diferencial de la calidad de la media res o en esta costeleta y esta costeleta. Entonces, cuando yo, ¿con qué voy a suplementar y cuánto voy a ganar de ADPB en la red de cría? Todo tiene que ver con todo. Linkeamos con la calidad de carne, que hoy en día pareciera que va a ser algo que tenemos que apuntar y trabajar mucho más. Y por último, lo que charlaba yo con Mario, voy a ir directamente al análisis. ¿Qué pasa? Esto como último análisis, ¿qué pasa el que tiene ternero, el criador, si lo vende o lo mantiene, ¿no? Y acá lo que se me ocurrió hacer un ejercicio para compartir con usted y después charlar. Si ese criador vende hoy un ternero 170 kilos y le pagan 7.000 pesos, de vuelta, valores, ejemplo, ¿no? Cobra 1.190.000 pesos por cabeza. Si yo lo vendo en la primavera, en octubre, septiembre, octubre, ese de 240 kilos me pagan 6.300 pesos. De vuelta, este es un ejemplo, ¿no? O sea que la pieza me sale 1.502.000. Y si yo lo vendo de 370 el año que viene en abril, o sea, lo recrío un año, hoy en día, todos a dinero de hoy, a plata de hoy, ¿no? De 370 vale 5.000 pesos, vale 1.850.000. Ahora, me conviene venderlo acá, me conviene venderlo en la primavera porque tengo pasto, ¿sí? Básicamente es esta foto de acá, de decir, che, bueno, lo dejo acá, paso el invierno, aprendimos cómo vamos a suplementar, qué suplemento vamos a usar, cómo lo vamos a medir, vamos a tener caravana electrónica, vamos a ver la tasa de retorno de la inversión de la suplementación y demás, y lo vendo acá. O directamente no lo vendo acá y lo llevo a abril y no solamente lo dejo en sobre diferido, sino también lo dejo en la veraneada sobre verde. Entonces, acá un análisis lineal yo diría, che, bueno, acá, si bien acá te pagan 1.190.000 pesos el ternero, todo el ternero la pieza, acá me pagan 1.500.000 y acá 1.800.000, pero acá tengo costo y tengo dos tipos de costos. Costos económicos porque tengo que seguir produciendo más kilos, porque acá pesa un 170 y acá 270 y acá 370. O tengo costo financiero porque dejé de percibir esto y yo esta plata no la percibí y yo tengo un costo financiero hasta venderlo en septiembre, que pasaron un par de meses o 365 días después. Sobre eso se me ocurrió hacer este análisis con los tres escenarios. Si yo vendo hoy, lógicamente en la zafra cobro 1.190.000, ¿sí? Ahora, si yo vendo en primavera del 2026, que sería el 10 de octubre del 26, va a pesar 240, lo voy a vender a 6.300, o sea que va a ganar 1.512.000. Va a ser ese ingreso. Pero, hacer un costo del kilo producido, yo le puse que salía 1,1 dólar, un ejemplo, puede salir 1,5, 1,2, eso pónganlo lo que ustedes quieran, y le tengo que hacer 70 kilos más, porque acá pesa, el animal tenía 170 y acá 240, y tengo 148 días más, y le puse un ADPB desde abril, que estoy acá, hasta octubre, de 470 gramos. Entonces yo tengo un valor económico de 110.000 pesos, que surge de los 70 kilos por los 1.573, y tengo un costo financiero, como esto es un análisis con la foto de hoy, porque yo no sé cuánto va a valer para adelante, uno lo hace a pesos constantes, y a pesos constantes es lo más parecido a dolarizar el negocio, porque estamos viendo una foto. Entonces le puse una tasa de interés del 10% de no percibir esto. Es como una tasa en dólares. También esto puede ser variable, puede ser el 8, puede ser el 12, pónganle lo que ustedes quieran. Yo tengo un costo financiero de 48.000 pesos. O sea que yo tengo un costo entre el económico y el financiero de 158.000 pesos. Entonces, si bien yo percibo
1.500.000, pero tengo un costo extra de 158.000 pesos, o sea que mi balance sería que en realidad yo estoy obteniendo 1.350.000 pesos, ¿sí? Entonces sigue siendo mayor este número que este número de venderlo hoy en la zafra. Entonces, como está dado hoy, si tengo pasto, tampoco yo estoy diciendo que hay que salir a hacer esto, es un análisis que los invito a que cada uno lo va a hacer. Si yo tengo que salir hoy a vender ese animal o tener la posibilidad de recriarlo y venderlo en primavera a los precios de hoy, pero trasladado allá, podría ser una excelente decisión, siempre y cuando ustedes analicen, lógicamente, su costo financiero y su costo del kilo producido. Y si yo ya me voy al escenario 3 que era un año, que era 365 días, o sea, venderlo el 15 de mayo del 27, yo ahí tengo un costo más alto porque tengo 200 kilos producidos, porque empezó con 170 pero lo vendo con 370. Le dejé el mismo costo del kilo producido, podría ser un poquito más bajo porque acá yo tengo la veraneada que no suplemento, pero bueno, para hacer el análisis más simple lo dejamos iguales. Tenemos más costo económico y tenemos más costo financiero porque yo tengo que inmovilizar esto con esa tasa a 365 días. Entonces, ahí me da que yo restándole los costos menos los que percibo, que era 1.850.000, me queda 1.400.000. O sea que yo acá, de pasar del escenario 2 al escenario 3 aumenté mi margen un 4 o 5%, pero el tiempo se me fue un 60% más, porque en lugar de ser 48 días más, pasé de 365 días más. Entonces, ahí ya diría, bueno, lo que uno deja de percibir con fotos de hoy, o lo que gana, o su aumento, sería bastante más bajo versus su tiempo que yo me llevaría 365 días más poder desarrollar esta estrategia del escenario 3 que es que salgan con 370 kilos. Entonces, ahí podríamos pensar que si realmente nos conviene al criador esperarlo tanto o salir, vender antes, acá en esta época, con los números de hoy, de vuelta con los números de hoy, y poder hacer algo con esa plata y no esperar un año. Pero si yo estoy convencido que mi escenario es que la hacienda el año que viene va a aumentar un 30%, bueno, ahí yo tengo que hacer una simulación de precio que nos metemos en otro análisis que no está contemplado acá, que habría que ver en definitiva si mi estrategia es función de los datos que hoy tengo o de lo que yo creo que va a pasar de aquí a un año. Y ahí es donde se pone más interesante el debate. Así que bueno, para cerrar, pues estoy un poco pasado, Mario, del tiempo, eh, la importancia siempre es entender que la curva del crecimiento que parezca teórica y no, y digamos, che, ¿qué tendrá que ver? Es entenderla para saber cómo voy a trabajar mi objetivo en la recría. Planificar la calidad de la dieta va a ser clave, energía, proteína y minerales. Por ahí no tuvimos tiempo de hablar de minerales, pero es algo interesantísimo ver los minerales que me aporta el agua, que me aporta la pastura y los requerimientos que tiene el animal en crecimiento. La buena recría comienza en la cría, lo que hablábamos de programación fetal. Mejorar la gestión del pastoreo en verde y en diferido es clave. Comer mejor el pasto ya también va a ser un requisito clave, incluso para la suplementación y para la calidad del diferido. La suplementación es una herramienta que yo lo tengo que ver en cualquier momento del año. Hasta nosotros tenemos algunos análisis de suplementar en verde, como para que tengan una idea. Entonces, la suplementación no es de invierno, sino es cuando la pastura lo hace falta. Analizar los suplementos en términos nutricionales y económicos, no solo nutricionales. Hacer una gestión económica por individuo. El dato mata al relato, ¿sí? Tener datos por individuo. Pensar una estrategia diferente en la reposición de vaquillona, sobre todo en la suplementación de esa vaquillona. El mal manejo que yo haga en la recría, o si yo no suplemento bien el residual en calidad de carne y en la performance del corral. Y la recría es la etapa donde tenemos posibilidad de lograr resultados económicos muy positivos, porque es una etapa en donde el animal es súper eficiente, come 6 kilos y me está convirtiendo con esos 6 kilos 700, 800 gramos. Entonces tenemos que aprovechar, puede ser la etapa más eficiente, puede ser la etapa más ineficiente, es así de ambiguo. Entonces, bueno, ¿de qué lado podemos estar?
Así que bueno, muchas gracias. Y disculpe un poco si me pasé el tiempo. No, Osvaldo, muy, muy bueno, realmente nos dejaste muchas cosas para pensar. Te agradecemos este espacio que compartiste con nosotros y ahora vamos a habilitar un espacio de preguntas. Vamos a ir tratando de contestar las preguntas. Si quieren escribir en el chat de las preguntas, los vamos a dar paso a que las hagan en voz alta y bueno, y las que no podamos contestar acá, las vamos a tratar de contestarlas en forma individual en otro momento. Así que bueno, si alguno quiere hacerle preguntas a Osvaldo, levanten la mano ahí, yo los habilito para que hagamos en forma ordenada, le preguntemos a Osvaldo algunas inquietudes. Sí, 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 Marilí, ahí estás vos. Ese. Eh, Eh, Osvaldo, mi consulta es en cuanto a la suplementación. Bueno, nosotros somos de Formosa y el estadio de la pastura está todo muy verde, con lluvias intensas. O sea, ¿cuándo, cuándo empezamos? O sea, la suplementación, anticipando, ¿no? A la venida del invierno y todo, ¿la hacemos a corral? ¿O aprovechamos el verdeo este que todavía tenemos y después ya llegando, si queremos llegar a los 240, ponele al intermedio, digamos, del ejercicio que hiciste, los llevamos al corral o cómo sería la suplementación o en el lote? Bien, te respondo cualquier cosa, me volví a repreguntar, pero la opción de hacer pasto y corral hoy en día me parece muy buena, pero pensando sobre todo el costo del kilo producido corral. Hoy en día tenemos muy competitivo la recría corral, entonces yo lo primero que haría es trabajar sobre evaluar o simular o presupuestar esa recría corral y esa recría campo, porque por ahí, ¿qué pasa? Lo que la recría a campo te puede dar, te puede salir un poquito más barata, pero puede durar un poco más en el tiempo, y lo que te da el corral, que a lo mejor te puede salir un poquito más cara, pero te da mucho más aumento diario de peso vivo en menos tiempo. Entonces, yo diría, una de las cosas que estamos evaluando en algunas empresas es hacer corral y después salir a campo en función de la calidad del pasto, ¿sí? Hay algunos y del recurso forrajero, pero yo combinaría las dos recrías. Yo esto creo que hoy es algo que está funcionando bien, pero mediante análisis económico, ¿no? No, o sea, no en el aire, sino decir, che, bueno, ¿cuánto me queda con las pasturas mías? Porque, a ver, una pastura es formosa con un suplemento, que hay que ver qué suplemento es. Yo evaluaría el aumento de área de peso vivo potencial que vos tendrías, y sobre eso cuánto te queda el costo del kilo producido versus encerrarlo. Por ahí te conviene hasta encerrarlo y después salir a pasto un poco más adelante. Claro. Pero yo Y cuando, evaluaría, sí. Las dos opciones. Y cuando vos decís, por ejemplo, el primer ejercicio que hiciste de burlanda más gato panis, ahí que le das rollo en el mismo comedero. No, es Gatton Panic diferido, la pastura diferida en pie. Ah, después. Exactamente, y los comederos en la ensenada. Entonces los animales vienen, comen la burlanda a razón de 1,5 kilos, un ejemplo, y después van al Sí. lote y el resto comen en el lote. Acordate Ah, que de los 6 kilos que comen, entre el 25 y el 30% es burlanda, y el 70% de los 6 kilos entonces es gato. pasto. Hay Claro. un dato interesante que me olvidé de decir. La suplementación sobre megatérmica que yo mencionaba, generalmente lo que hace es corrige lógicamente la proteína y la energía que no me está dando la pastura, pero Claro. estimula el consumo. Por eso siempre tienen que ser lotes que tengan buena oferta forrajera, por más que estén secos, pero que no haya poco pasto, porque si no tampoco tengo resultado. Esto funciona corrigiendo, pero con buen volumen de pasto. Claro, pero entonces esta suplementación es en el lote.
En el no lote. en un feedlot, digamos, no en un No, en el corral lote. de encerro. Correcto, en el lote. Yo lo que digo en el corral, que a lo mejor puede ser alguna, hay campos más mixtos que pueden hacer algún silaje o tienen la posibilidad de hacer algún autoconsumo de silo, que a lo mejor pueden Bien, hacer parte a campo y parte a corral con algún otro claro, elemento. Esa combinación hablaba. Pero si hablamos más de formas y campos más extensivos, me iría todo a pasto y buscando un suplemento y lo haría todo a campo, digamos. claro, buenísimo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Mariano, ¿cómo andás? ¿Quieres hacer una pregunta? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Antes que nada, muchas gracias, Osvaldo. Siempre se van viendo cosas nuevas. Y mi pregunta va a las vaquillonas. Ahí vi en tu presentación, si no me equivoco, en los tres ejemplos que vos hacías, básicamente a los 24 meses tenías 2, 3 puntos de diferencia de fertilidad o actividad sexual, lo hablabas, como que a los 24 meses se te equiparaban, ¿no? Tenías una alta en el corto plazo. Entonces mi pregunta está, yo estoy entorando a los 24 meses. eh, si yo las suplemento a las vaquillonas, a los 15 meses la voy a tener todas las vaquillonas alzadas, por decirte algo, no sé, o el 70% creo que era el número que te daba a vos, pero yo no entoro hasta los 24 meses. Entonces le puse un montón de plata para que estén alzadas antes, salvo que decida adelantar los entores. Entonces, ¿tiene sentido estar suplementando con, o sea, voy a tener vaquillonas, por supuesto, van a estar un poco mejores. Yo mi técnica, yo le doy 1 kilo de algodón en el invierno a las vaquillonas el primer año solamente y estoy teniendo una tasa del 92% de preñez. Entonces está bien, las podría estar suplementando, no me aumentan los 500 gramos que vos estabas planteando, pero le estaría poniendo plata para tener algo que no voy a usar antes, ¿no? Entonces, yo no creo que en el norte se pueda inseminar, entorar de 15 meses y después cuesta mucho mantenerlas. De 18 meses después tengo que dejarlas descansar y voy a un proceso en el cual gané 6 meses, pero después los pierdo. Entonces no sé si qué estoy haciendo mal yo en mi razonamiento la diferencia es básicamente los 15 meses o los 18. No sé si quedó clara la Sí, sí. pregunta. Primero te agradezco, Mariano, la pregunta porque es esclarecedora en términos de la estrategia. Si vos vas a ir a 24 meses, como bien decías vos, yo te diría que lo único que hay que tener en cuenta ahí es la nutrición en el primer invierno, ¿sí? Que es clave, y en el segundo invierno no importa tanto porque ya la curva de crecimiento ya como que hay un punto de inflexión, se desacelera lo que decíamos antes. Y la idea es que en el primer invierno no ganes menos de 300 gramos. Si vos con ese kilo de burlanda estás ganando los 300 gramos, está bárbaro. El planteo mío fue, si vos querés entorar vaquillonas a 15 o a 18 meses. Si la Ok, idea no es desarrollar, de entorar, es entorar a 24, vamos con tu estrategia, vamos con 300 gramos, pero vamos con 300 gramos, no vamos con 100 gramos, ¿no? Porque, a ver, acordate que es la tasa de crecimiento de lo que debería crecer. A mí me pasa lo mismo que, y esto surge también de que más medimos, como que más preguntas nos hacemos y más tratamos de saber. Pero digo, si uno lleva un nene al médico y le dice, ¿qué hace el pediatra? Bueno, el pediatra lo pesa y le mira la altura. Y dice, bueno, para la altura está bien lo que pesa, ¿sí? Entonces, a mí no se me ocurriría, porque está excedido, porque yo puedo ganar menos, le voy a poner agua a la leche del bebé. No, la vaca, el índice de crecimiento es lo mismo. O sea, las tasas de crecimiento mínimo para una vaquillona son 300 gramos. Si yo gano 200 gramos y yo creo que no importa porque la primavera lo va a compensar, en algún lado te va a manifestar esa hembra alguna deficiencia en la progenie o de ella misma. Si yo no lo mido, no lo voy a saber nunca, pero si lo mido, me voy a dar cuenta. Entonces, tu pregunta está bárbara. Yo digo, vamos a planos nutricionales altos, si vamos a 15 o a 18 meses, si vamos a 24 meses con esa suplementación más homeopática, diría de ganar los 300 gramos con el algodón, está bárbara. ¿Sí? Eso está bárbaro. Así que yo te diría que es correcto. Bueno, perfecto. Chaleco, ¿cómo andás? ¿Querés hacer tu pregunta? Hola Mario, hola Osvaldo, encantado de escuchar tu charla, muy buena como siempre. Tengo una pequeña discrepancia
que no sé si discrepancia, sino punto de vista u opinión, obviamente. No hay verdad de absoluta. En el razonamiento económico que vos hiciste entre retener o no un ternero y llevarlo a un novillito de 3,70. Yo creo que el análisis está perfecto, le faltaría poner la mortandad, pero bueno, son ecuaciones nada más. Ahora, quiero más ir al concepto para el criador. El criador puro no hace bien recrías a veces porque de golpe retenga y quiera hacer una recría. A veces no tiene los campos adecuados, a veces no tiene los manejos adecuados. Sí, se cortó, Chaleco, se cortó, no sé qué pasó con tu señal, que no te escuchamos. Si podés hacer la pregunta nuevamente. Bueno, avancemos hasta que tenga nuevamente conexión. Gustavo, ¿cómo andás? Buenas tardes. Eh, Hola, Mandá, buenas hace tu tardes. pregunta. Hola, buenas tardes. Muy buena la presentación, excelente, Muchas gracias. veces, Perdón. ¿Voy yo? Mario, Sí, ¿voy sí, yo? sí, déjalo a Gustavo porque se entrecorta lo tuyo. Después, Bueno, después hablas, Chaleco, porque no lo sé mío, qué pasa. Sí. lo mío es corto. ¿Qué opciones hay para regular el consumo, Osvaldo, de Bueno, la gracias. suplementación? Está buena la pregunta, Gustavo. No lo pude desarrollar mucho, pero básicamente yo he probado tres. Bueno, lógicamente uno es la sal, que la sal hay que hacer un ajuste con la calidad de agua y una prueba de error hasta darle el porcentaje de sal adecuado en función de lo que uno quiera comer. De Sí. hecho, justo estoy ahora en recorrido en Santiago del Estero, en donde casi toda la suplementación en silo autoconsumo, los silos de chapa, en donde se restringe con sal, que eso hacemos, che, análisis de agua para ver cuánta sal tiene el agua y sobre eso vamos viendo qué porcentaje de sal le ponemos sobre el kilo que tienen que comer en la dieta. Pero básicamente el primero es sal, la primera ventaja tiene que ver con que económicamente lo más viable, la primera y la principal desventaja es que los animales se acostumbran rápido a la sal, entonces puede ser que haya que ir aumentándole un poco más. La segunda opción vienen algunas sustancias que son como picantes. Hay algunas empresas comerciales que lo están vendiendo, es como un polvo, como una harina, que es un limitador a base de un picante, que eso no se acostumbra. La principal ventaja es que no se acostumbra tanto como la sal. Tiene algunas cuestiones de manejo que uno tiene que poner el comederito con esto, con este polvo para restringir lejos del agua, pero bueno, por ahí la debilidad que es mucho más caro. Y después algunos trabajos que vienen saliendo de poco es usar algo de cal hidratada que se viene usando, mucho menos desarrollada en la Argentina, pero de a poco hay algunos trabajos que están viendo de agregarle algo como para restringir. Pero digo, esas serían las tres opciones. La más clásica es la sal, la menos clásica esto de la cal, y algo más intermedio son estos limitadores a base picante que, si bien funcionan realmente bien, pero bueno, hoy en día tiene un costo mucho más importante que la sal, ¿sí? Ok, muchas gracias. Chaleco, si mejoraste tu señal, hacé la pregunta. Bueno, parece que estamos con problemas. Pedro, ¿querés preguntar? Sí, ¿cómo va Osvaldo? ¿Todo bien? Excelente la Bueno, charla. Pedro. Y no, yo quería consultar respecto, porque vi que vos haces mucho hincapié sobre el uso de megatérmicas diferidas. Sí, sobre todo si tenés la experiencia en el uso ahora que está de moda de las biosales, que permiten asimilar mejor, o al menos eso dicen, las tasas de crecimiento y demás. Sí,
Sí, ¿cómo andás, Pedro? ¿Todo bien? Eh, sí, la verdad que no las probé, sí estuve viendo algunos análisis. Al final del día lo que me pasa con las biosales es que en definitiva yo tengo que analizar energía, proteína y la estrategia que yo tengo en términos de nutrición, ¿viste? Pero la verdad no la he probado, sé que hay bastante dando vuelta y tampoco vi un ensayo en lo personal de biosales que realmente sea un ensayo que sea muy competitivo para salir a defenderla en lo personal. Por eso no digo que no exista, pero a mí hoy no lo he visto. Sí he visto que se está usando mucho en tu zona ahí, en el NEA, pero, pero la verdad que no tengo datos sobre eso. Pero más allá de la biosal, lo que yo siempre digo es un ejemplo. Bueno, vamos a usar la biosal. Primero, bueno, evaluemos qué me aporta. Sí, bueno, en términos de minerales, en términos de energía y de proteína. Evaluemos de todo esto lo más importante, che, evaluemos la calidad de las pasturas para saber cuál es la base que yo estoy teniendo, para saber dónde apunto y definimos mi estrategia. Y sobre eso hacemos un balance, ¿viste? No los veo mal, pero tampoco las conozco tanto. Bien, perfecto. En esta te fallo, Perfecto. te pido disculpas. No, no, al contrario. Recalcaste la base, que es lo más interesante. Mil gracias. Hay una No, pregunta, Mario, en el chat sobre las dale, pesadas. dale, sí. Bueno, Si la viste, dale, dale, contestala. buenísimo. Ahí básicamente la pregunta, por las dudas la repito, es cuánto se debería pesar la hacienda dentro de la suplementación. Bueno, básicamente hacemos tres pesadas, al inicio de la suplementación, al fin de la suplementación, para saber, bueno, cuántos kilos hicimos en la suplementación, y generalmente se hace uno al medio para poder ajustar. La idea es no hacer tantas suplementaciones, tantas pesadas, perdón. La idea es no hacer tantas pesadas. Cuando uno empieza a encerrar la hacienda y a pesarla muchas veces, recuerden que el día que se pesa y el día posterior, ese animal se estresa tanto que pierde el potencial de aumento de peso. Entonces yo diría, o generalmente lo que está bueno es, pesamos al inicio de la suplementación, los animales empiezan a comer la suplementación, les doy unos días de acostumbramiento hasta que la agarren bien. Cuando empieza bien la suplementación, peso el inicio. A los 60, 70 días vuelvo a pesar, porque ahí me va a dar el dato de los animales que vienen bien, pero los animales que no vienen comiendo nada y normal la balanza me lo arroja individualmente. Es más, los puedo filtrar esos animales. Y después al final de la suplementación. Pero no haría más de tres pesadas, inicio, al medio y fin. O inicio a los 60, 70 días y al fin. A ver, Chaleco, si podés salir ahí a hacer tu pregunta. No, no, sí, te agradezco. No, no, más que la pregunta era hacer un poquito más con el contexto que dio Osvaldo, a ver si él coincide. El criador, cuando es criador puro, debe entender que es criador puro y vender hoy un ternero al valor que se vende le puede permitir hacer otras cosas y no ponerse en transformar un kilo que valía 7.000 en un kilo que al año siguiente valen 5. Que el Excel lo da como bueno, pero si no está armado para eso, hay que tener esa, es mi sugerencia. No es lo mismo un criador puro que un criador integrado, un criador donde puede realizar la etapa que vos has dicho con todo lo que vos has descrito y después hasta terminarlo. Eso un poquito era completar tu idea, Osvaldo, si es que la coincidís, porque creo que hoy el creador está en un valor de precio que no necesita estar buscándole un pesito más al negocio, sino consolidar al que tiene. Gracias. Buenísimo. Bueno, sobre eso te complemento. Bueno, primero, excelente. La verdad que hay un punto de razón en el que esta estrategia no es para todas las empresas. Hay empresas que se sienten más cómodas siendo criadora y hay empresas que por ahí tienen el campo, el sistema de producción, las ganas de pensar en una cría y recría. Lo que a mí me gusta pensar siempre es decir, bueno, yo soy criador puro, yo tengo una determinada carga, pero el año que me sobra pasto, yo puedo evaluar hacer más o menos recría, pero siempre y cuando el campo esté preparado, es correcto. Ahora, me gustó un concepto que vos dijiste de si con los precios del ternero, hoy en día vendiéndolo, uno va a capturar la renta.
Yo pienso en definitiva que si uno hace un presupuesto de su sistema de recría y uno dice, bueno, yo hago cría y yo vendiendo todos mis terneros a 7.000 pesos, capturo una renta extraordinaria que no la capturé nunca antes, yo agarro, vendo y capturo renta. Pero eso son estrategias más empresariales. Nadie, diría un amigo, nadie se funde ganando plata. O sea, yo capturo renta y después con esa renta veo qué hago. Por más que tenga pasto. Ahora, si ese productor de repente parte, quiere capturar renta vendiendo su invernada, pero parte la quiere recriar porque a lo mejor quiere generar en su flujo financiero alguna venta contra estación, esperando una expectativa de aumento de precio en contraestación, bueno, te la tomo. Entonces, el análisis es un poco más profundo, como dice Chaleco, con toda la experiencia que tiene acá en toda esta zona del norte del país, pero básicamente es muy de cada empresa. La idea fue como mostrar un juego de números para llevarnos una herramienta más en nuestra caja de herramientas y decir, bueno, analizamos cómo estamos nosotros, era más por ahí. Sí, Osvaldo, por eso no quise decir que estoy en contra, sino quise completar para esta explicación que vos has dado. Cada empresa, en función de la empresa, tomará una decisión más en conjunto. Bueno, coincidimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Mario, acá tengo algunas preguntas más. Primero es si vamos a compartir las diapos. La respuesta es que sí, yo te las paso a vos y después vos se las compartís a quien quiera o les dejo mi mail y me la piden, yo no tengo drama. Después con respecto a los animales que no presentan ganancia de peso menor a lo que esperaba. Bueno, también está bueno porque tiene que ver, hay muchas cosas de manejo que por ahí no tuvimos tiempo, pero si la expectativa de ganancia de peso, si el animal está bien, está sano y la expectativa es que ganen 500 gramos y vienen ganando 150 gramos, yo lo que debería hacer ese animal es sacarlo del sistema, básicamente. Así como la vaca que yo le di servicio quedó vacía, ¿qué hago? Y la vendo a la vaca vacía. Un ternero en la recría, básicamente, que no gane peso o que no esté a la altura, yo debería desprenderme. Porque vieron cuando estaba el gráfico de una regresión que decía el ADPB en función del margen bruto por cabeza en dólares, todos los animales que ganaban menos de 250 gramos, de 300 gramos, el margen se tendía a cero. O sea que animales de 100 gramos, si yo lo dejo y no hago nada, en el tiempo es el animal que me da margen negativo. Entonces, mi recomendación, se van del sistema. ¿Sí? Y después, con respecto al protocolo de pesada, generalmente el protocolo de pesada es, se encierra la tarde anterior. Ahí puede haber una discusión si es con agua o sin agua, ¿sí? Hay algunos trabajos interesantes, ese también es un mundo bastante interesante de discutir, pero el protocolo es, se encierra la tarde anterior y se pesa el otro día a primera hora, ¿sí? Generalmente hay algunos que lo hacen, o sea, no consumen agua y hay otros que sí consumen agua. Yo te diría que para mí lo mejor es encerrar la tarde anterior sin agua y pesar el otro día a la mañana, ¿sí? Eso sería como lo mejor que podríamos hacer para que el dato sea. Pero yo te diría ahí que no está tanto dado en la forma que yo lo hago, sino en repetir la misma forma en el tiempo. Por ejemplo, si yo decidí encerrarlo la tarde anterior y pesarlo al otro día temprano y le di agua, que así sea siempre, y si yo no le di agua, que así sea siempre. Yo prefiero que no tomen agua y que al otro día se pesen, ¿sí? Gustavo, creo que me preguntó. Bueno, Osvaldo, perfecto. Creo que en honor al tiempo que estuvimos, te agradezco toda tu entrega para explicar suficientemente este tema y, digamos, y todas las preguntas que te hicieron. Así que te agradecemos. Y también en la mesa ganadera estamos abiertos a que sigamos debatiendo todo esto. Si después quieren en la mesa ganadera que hagamos otra reunión entre nosotros para mostrar algunos gráficos más, para hacer algunas evaluaciones más, desde ya que estamos abiertos a hacerlo y todas las preguntas canalícenlo por el chat que tenemos de la mesa ganadera del Chaco Santiagueño. Así que Osvaldo, bueno, te agradecemos y bueno, y quedamos en contacto.